Gente, antes de continuar me complace decirles que este video está patrocinado por Tele Latino, una aplicación disponible tanto para Android como para cualquier Smart TV, para tener acceso a casi todos los canales disponibles en cualquier red de TV por cable, junto a una gran variedad de series y películas que actualizan muy constantemente. Así que si buscan verse alguna película reciente o su serie de preferencia, no duden en pasarse por la aplicación. Les dan hasta un mes de prueba y los precios son muy accesibles. Toda la información está en la descripción y sin más, continuamos con el video. Eres una chica de 23 años, y regresas a tu casa después de visitar a tu mamá. Te sientes observada, y decides ver por los espejos. Una figura los está siguiendo, es un hombre anormalmente alto, y está corriendo. La figura ya no está, pero el auto está sonando extraño, y las llantas parecieran que fueran a salir. Tu marido baja y revisa el coche, no tiene nada de malo, así que sigue en su camino, ignorando a aquella criatura. Al fin, llegas a casa, decides olvidar lo que pasó. Alguien respira contra tu cuello. Lo que sea que fuera eso, vino contigo. Incidente, la curva del muerto, 1995. En realidad, se trata de Slenderman, una criatura que tiene diferentes características vagamente definidas: un hombre alto con un traje negro o gris, corbata roja o negra y camisa blanca, no tiene pelo, y generalmente tiene una altura promedio de 2 metros. Nadie ha determinado lo que es, pero los creepypastas, historias y demás relatos de este personaje, rondan mucho en la internet. Te sientes el rey del mundo por tener armas, autos, dinero y mujeres. Eres sicario de uno de los cárteles más peligrosos de México. Pero lo que no sabías es que siempre hay alguien más cabrón que tú. Y el día de hoy tuviste la fortuna de toparte con él. Incidente, el marino loco. Eric Morales, el marino loco, el martillo, un infante de la Secretaría de Marina, en la frontera con Estados Unidos, se hizo muy famoso por sus métodos para combatir al narco, anunciaba sus operativos a través de sus redes sociales, pero también cazaba con extrema violencia a sicarios y cabecillas a quienes exhibía golpeados y vestidos con ropa interior de mujer. Eres el mejor luchador técnico de tu generación, y todo apunta a que serás una de las principales caras de tu compañía. Logras conquistar el máximo campeonato de tu empresa, y tu mejor amigo celebra contigo. Tu mejor amigo, a quien consideraba como tu hermano, fallece inesperadamente. Caes en una profunda depresión de la cual no recibes ayuda y niegas al mismo tiempo. A tu jefe le vale madres tu depresión, y te manda a una gira nacional durante a pocas semanas de la partida de tu amigo. Tantas lesiones en la cabeza y tu depresión te llevan a un punto crítico, donde tu mente ya está deteriorada. Decides no presentarte a tu lucha titular de esa noche y conduces de regreso hasta tu casa. Encuentras a tu esposa e hijo en la casa. Espera, ¿por qué los asfixiaste hasta morir? ¿Y por qué te estás quitando la vida? En memoria de Chris Benoit, junio del 2007. Eres un policía ruso en el año 2011. Notas que los actos vandálicos en los cementerios locales ha incrementado. Al no conseguir pistas, deciden pedir ayuda a un historiador local. Él los invita a su casa, y al entrar notas muñecas grandes y muy extrañas. Espera, esas no son muñecas. Esos son cuerpos de niñas momificados. Incidente, Anatoly Moskvin, ruso acusado de robar cadáveres. Contexto, las autoridades de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod comprobaron un inusual incremento de los actos vandálicos en los cementerios locales durante el año 2011. Cada semana una o varias tumbas aparecían destrozadas, otras saqueadas, pero no parecía que hubiera un patrón que identificara la razón por la que se estaban produciendo esos extraños sucesos. Ante la falta de pistas, las autoridades locales decidieron pedir ayuda y recurrieron a un historiador local, Anatoly Moskvin, doctor en estudios celtas y especialista en cementerios locales.
Y vaya si les ayudó. Cuando los agentes visitaron al profesor en su casa descubrieron la terrorífica realidad. El responsable de los hechos era el propio Moskvin, que conservaba en su casa los cuerpos momificados de 29 niñas, a las que había vestido como muñecas, les había fabricado una máscara de cera para que su cara se pareciera más a un juguete, las maquillaba y les incrustaba una caja de música en el pecho. Eran sus juguetes, pero también sus amigas y conversaba con ellas cada día como si pudieran escucharle. Eres un virgen de 30 años, apenas tienes contacto femenino, porque no puedes salir a la calle a socializar con personas por ilegal. De repente una chica llamada Venus, te habla e inicia una amistad. Eventualmente inician una relación de amistad con la chica, le confiesa tus secretos. Esa relación de amistad se convierte en un mutuo amor, ella acepta tus fetiches y tu situación de ilegal. Tienen un acuerdo de encontrarse y hacer el delicioso, le envías la dirección de tu casa, pasa el tiempo, ella no viene. Tiempo después, ves que gente se burla de ti, estás preocupado por lo que la gente dice de ti. Descubre que la chica era un poser infiltrado. Casi todo Facebook y Twitter se entera de esos chats filtrados, eres la burla de esas comunidades. Caso de Venus, un colombiano ilegal doxeado. Hey mi gente, los invito al servidor oficial de Discord, donde encontrarán varios canales con distintas dinámicas para pasar el rato. Casi siempre estoy activo ahí por si quieren charlar conmigo o con más gente. Estamos a nada de llegar a los 2000 miembros, y cada cierto tiempo se hace algún evento, viendo películas y más con ustedes. Ahí los espero y como último, si quieren ver la linda y preciosa cara detrás de estos videos, mi Instagram en la descripción, y sin más, nos vemos dentro de poco.